millones de dólares. Muchas gracias. Bueno, y también, por supuesto, el foro de Davos incluyó el tema hidrocarburos, el tema petrolero y el tema económico. Y Thaís nos cuenta sus novedades y discrepancias, en este caso, en una visión del ambiente, ¿no es cierto, Thaís? Distinta a la visión económica, ¿se puede decir? ¿O cómo? No, que en verdad hay que pensar las dos, sobre todo algo de lo que se viene hablando mucho es cómo hacer para recuperarse económicamente, ¿no? De la crisis que dejó la pandemia, pero también atendiendo a los compromisos climáticos que han asumido los países. Lo que recién no escuchábamos, uno lo piensa desde el punto de vista económico, pero iría en contra de lo que se necesita en términos climáticos e incluso de los compromisos que asumió el país pensando en la necesaria transición energética. Esto no significa una postura anticombustibles fósiles, pero sí lo que le hace falta al país y a otros países también, que este es uno de los reclamos, es tener una hoja de ruta. ¿Cómo va a ser la transición, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a seguir invirtiendo en combustibles fósiles, en nuevos proyectos, cuando realmente se va a dar, ¿no?, el salto a otro tipo de energías? Todos estos temas, como vos bien decías, fueron lo que durante las 4 jornadas de esta semana formaron parte del Foro Económico Mundial, conocido como el Foro de Davos. El cambio climático fue uno de los 8 temas transversales, combinados también, te diría, con el otro, ¿no?, gran tema que tuvo esta edición, que fue la guerra en Ucrania. Y sobre todo pensando en esta combinación, lo que esta guerra puede significar también para el cambio climático y sus impactos, ¿no? Esto de la crisis en materia energética que está suponiendo sobre todo para Europa la guerra, y también la crisis, ¿no?, alimentaria que ya se prevé, cómo esto va a intensificar los efectos que ya tiene el cambio climático. ¿Y en qué sentido esto? Lo dijo la activista climática de Kenia, Elizabeth Watuti, en esto de que la crisis alimentaria que supone la guerra en Ucrania va a intensificar la inseguridad alimentaria que ya el cambio climático, ¿no?, está generando en países, por ejemplo, de África. Entonces, esta suerte, ¿no?, de círculo vicioso en la que empezamos a entrar en todos los conflictos. Y de hecho, en materia de combustibles fósiles y energía, otro de los que estuvo presente en el Foro Económico de Davos fue John Kerry, que es el asesor en cambio climático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que dijo que en un contexto en el cual los países están preocupados, ¿no?, por garantizar su seguridad energética, eso no tiene que significar invertir en combustibles fósiles que vayan en contra de los compromisos climáticos que tienen que asumir los países. Esto, recordemos, es porque en la situación de crisis, ¿no?, que está Europa, y viendo cómo deshacerse de esa dependencia del petróleo y del gas ruso, cómo abastecerse, bueno, el temor a que esto implique nuevas inversiones en nuevos proyectos de combustibles fósiles, dejando a un lado la necesaria transición energética. Como te decía la otra vez, no es que de Davos salimos con nuevas medidas, por así decirlo, pero sí es interesante para ver dónde los tomadores de decisión del sector público y privado están poniendo, ¿no?, la mirada, que en este caso te diría sobre todo la guerra en Ucrania, pero lo que esto pueda significar en materia de producción de alimentos, en materia del sector energético, y cómo hacer para salir de todo esto, pero sin descuidar, ¿no?, los compromisos climáticos que también hay que cumplir. Excelente, Thaís. Muchas gracias por el informe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un avión en homenaje a